¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a reflexionar acerca del Salmo 103. Es uno de los salmos más conocidos, quizás en esta versión no lo puedas reconocer, pero se usa en muchas canciones. Y pues voy a hacer una pequeña oración. Señor, te agradezco mucho por tu poder, por tu presencia, porque aquí está tu Espíritu Santo. Y quiero pedirte que ilumines este estudio, Señor, tanto las palabras que voy a grabar como a la persona que está escuchando este video, bendícele, llénalo con su Espíritu Santo y acompáñale en todas las cosas que emprenda. Entonces me voy a ir directo, es el Salmo 103, Salmo de David. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo mi corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho los cielos, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde ahí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Que todo lo que soy alabe al Señor. Este salmo precioso lo escogí precisamente porque estamos en la temporada navideña. Creo que hay varios festivales que ocurren al mismo tiempo en estas temporadas. Está, por ejemplo, el festival comercial que se usa para vender productos, para que las personas compren regalos, se endeuden y traten de quedar bien unos con otros, aunque en el resto del año ni siquiera se caigan bien. Y en ese festival pues hay duendes y se festeja con una especie de dios griego como Cronos, que se dice que va por todos lados a repartir regalos y con ese se le dice a los niños pues básicamente cosas que no son verdad. Y creo que al mismo tiempo pues ocurre el festival de la Navidad cuando las personas eh, celebran la natividad o el nacimiento de Cristo, la entrada de Cristo al mundo. Pero recientemente acabo de hacer una investigación donde concluyo utilizando lo que hay en Mateo, Lucas, Juan, Marcos, en los evangelios y pedazos del Éxodo que nos dicen que en realidad Cristo nace el día de la expiación o el día del Yom Kippur y ese sería más o menos una vez que empieza el calendario lunar judío o hebreo después del equinoccio. O bueno, en algunas veces es antes del equinoccio, pero es el Yom Kippur, así se llama este día, que es el día más sagrado para los judíos porque es donde se perdona las faltas y entra el sacerdote para entrar ante el santuario, ante la presencia de Dios. Y una de las formas en las que pude rastrear este momento
es que precisamente los sabios de Oriente llevan ante el Mesías recién nacido oro, incienso y mirra, que son elementos que hay en el tabernáculo, en el santuario de Dios. Y la razón por la que sé que es el horario como las 9 de la mañana cuando nace Jesús, es que ellos entran a Jerusalén preguntando dónde está el Mesías que acaba de nacer. Entonces, ellos ya tenían esta certeza de que había nacido en la mañana y por eso cuando entran hacen esta pregunta. Es el día de la expiación porque cuando tú estudias la cronología de cómo se dan las cosas alrededor de la vida de Herodes, que los evangelios dicen que Jesús nació cuando Herodes todavía estaba vivo y que incluso vemos cómo Herodes se desequilibra mentalmente después de encontrarse con estos sabios en una reunión privada donde ellos le explican la realidad de la estrella que vieron. Pues esta misma estrella es pues nada más y nada menos que la presencia de Dios que vemos en el capítulo 40 de Éxodo y que guía al pueblo de Israel una vez que está todo el tabernáculo en orden en su viaje por el desierto. Entonces es Cristo, bueno, la Shekinah le llaman, o la presencia de Dios que se veía como en una nube, y dice en Éxodo que de noche se iluminaba esa nube. Y entonces los sabios de Oriente interpretaron que esa nube pues era una estrella, por eso le dicen, hemos visto la estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Y justo ahí alrededor de la vida de Herodes, antes de que él muere, él era una persona muy inestable y puso a varios de los sumos sacerdotes durante su reinado porque él, pues, digamos que entra en el lugar del reinado de los asmoneos y cuando ya entra, como él era edomita, él no podía convertirse en sumo sacerdote, entonces los asmoneos sí eran reyes al mismo tiempo que sacerdotes. Y entonces él apunta y trata de poner gente que es afín a sus intereses. Y antes del año 4 pone a un tal Simón ben Teófilo, pero luego, según la historia, él retira una águila de la puerta de la entrada del templo y entonces ese día, pues Herodes políticamente evita que entre para hacer la ceremonia de la expiación, pero entra un familiar de este ben Teófilo que sí cumple con los requisitos del santuario. Entonces ahí es donde me da la impresión que se abre este punto donde Dios hace todos los arreglos para que se cumpla la ley en el santuario el mismo día que nace Jesús. Y eso explica por qué los sabios, aunque sabían dónde estaba Belén, pues no hicieron nada para moverse hacia allá. Y lo que creo que es muy importante de decir, o por qué estoy citando este Salmo 103, es porque sostengo que si Jesús nació en septiembre, entonces los cristianos tampoco estamos mal en hacer una festividad ahora que nosotros la llamamos Navidad, aunque lo que nosotros estamos celebrando en realidad es la encarnación, que es que cuando dice María que se haga en mí tu voluntad, el Espíritu Santo o la sombra del Espíritu Santo le dice el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel a María, que la sombra del Espíritu Santo la cubrirá y entonces ella va a quedar encinta. Y ese momento donde lo sobrenatural entra en lo natural, que es cuando es el ovario de María, entra en contacto con aquello que engendra y entonces se da la encarnación de Cristo, que es, para C.S. Lewis, es el milagro más grande de la historia de la humanidad. Yo sostengo que el milagro más grande de la historia de la humanidad es la resurrección, pero no puede haber resurrección si primero no nace Cristo y luego muere, ¿verdad? Para que resucite. Y no puede nacer Cristo si no es engendrado. Entonces, creo que los cristianos estamos en lo correcto en aprovechar estas temporadas de invierno, que algunos dicen que luego los cristianos quisieron robarse las ideas de la Saturnalia, de las festividades de la Saturnalia, cosa que no es verdad tampoco. O sea, siempre han sido festivales separados que ocurren en la misma temporada.
Y nosotros no tenemos por qué copiar pues ideas donde se fomente que la gente se emborrache, que pierda el sentido, que esté endeudada. Nada de esas prácticas tiene que ver con el cristianismo. Simplemente conviven las festividades. Y sin embargo, nosotros aprovechamos este tiempo para celebrar, ¿verdad? No, no porque vivamos en un mundo que no celebra la encarnación de Cristo, nos tenemos por qué amargar. O no porque vivamos en un mundo donde nadie quiere escuchar el escándalo de que Dios dejó su gloria para hacerse un hombre, que es escandaloso, o sea, un hombre, porque eso como que destruye las imágenes que tenemos nosotros acerca de Dios y acerca del hombre, ¿verdad? Decía un filósofo llamado Soren Kierkegaard, que pues está muy extraño que escuches que un hombre perdona los pecados a otro hombre, ¿verdad? O que diga, el que cree en mí vivirá para siempre, o que diga, yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo soy la luz de este mundo. Pues todas esas declaraciones son extremadamente ofensivas pensando que las dice un hombre, porque diríamos, no, pues para que tenga lógica que lo esté diciendo, pues nos está diciendo mentiras o está loco, pero si dice la verdad, entonces esa persona tiene atributos divinos, que ese es el dilema que nos pone el escándalo de Cristo. Y la cosa más escandalosa que dice Kierkegaard es que cómo es que Dios, siendo este altísimo rey soberano, eh, decide tomar esta forma de hombre. Y entonces yo creo que por eso es tan pertinente este salmo. Miren, como dice, ah, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Aquí dice todo lo que tú eres. Eso es lo que le está diciendo, tratando de vivir una vida de gratitud. Obviamente es difícil para nosotros si no estamos llenos del Espíritu Santo que todo nuestro ser alabe al Señor, porque siempre nos vamos a estar distrayendo, siempre va a haber algo que parezca que sea más interesante. Pero aquí el Salmo justo dice, con todo el corazón alabaré su santo nombre, que todo lo que soy lo vuelve a confirmar ya una tercera vez. O sea, cuerpo, alma, espíritu, espíritu, alma, cuerpo, alaba al Señor, que nunca se te olviden todas las cosas buenas que hace por mí, que tengas gratitud. Y aquí está el verso 3, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Dice la escritura que Cristo cuando fue a la cruz llevó con Él todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias, porque era el hombre, según Isaías, que era el hombre de dolores, varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Me redime de la muerte significa me rescata de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordiosas. Este salmo es muy apropiado cuando estemos pensando en la encarnación, porque significa que Dios ha dejado su trono para encarnarse y venir a cumplir con todas estas cosas. Dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. ¿Cuántas veces no hemos visto que vivimos en un mundo donde nos tratan con injusticia, donde las cosas parece que no tienen alguna lógica o recibimos rechazo, pero debemos confiar nosotros los cristianos en que Dios siempre va a estar respaldándonos y que luego va a Él a hacer justicia y que todas las cosas que vemos que son dolorosas, injustas, que nos causan enojo, Él va a venir a ponerse en su trono y a ponerlo todo en su lugar. Dice, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel, lo que les decía, o sea, su carácter en sus acciones, ¿no? Veía cómo liberaba al pueblo de Israel de las manos del faraón en Egipto y luego cómo los hizo atravesar el mar rojo y abrió el mar, ¿verdad? Con su poder. O sea, no hay forma que no sea un milagro. Y luego veíamos que si lo leemos en Éxodo, él les daba de comer, eh, de una roca salía agua, luego trajo maná del cielo, y de manera que nunca les faltó nada. Y una de las cosas que a Dios le molestaba mucho era cuando las personas, en lugar de ser agradecidas de su pueblo, estaban todo el tiempo quejándose y dudando de si estaba Dios con ellos o no. Y justo es esto, él dio a conocer su carácter, es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Eso se los dijo desde el principio en Egipto, en la salida de Egipto,
Y luego dice, no nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre, que es justo cuando ocurre este milagro de la encarnación en Cristo Jesús. No nos castiga por todos nuestros pecados. O sea, imagínate que viviéramos en un mundo donde realmente te recibieras la paga por los pecados que has hecho, ¿no? Que por ese cambio que te robaste o por esa mentira piadosa que dijiste o por esa verdad a media, que Dios realmente te castigara por todas las injusticias que tú haces. Yo creo que nadie sobreviviría. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No nos trata con la severidad que merecemos porque nos trata con gracia. Por su amor inagotable hacia los que les temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Y aquí está el verso clave para mí de este salmo. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Y luego el verso 13 es como un padre con sus hijos. Es uno de los salmos más interesantes donde habla de Dios como nuestro padre. Es tierno y compasivo con los que le temen. Y otra clave de este salmo es que desde el principio notamos lo difícil que es para nosotros conectarnos con algo tan celestial porque somos imperfectos. Él sabe lo débiles que somos, se acuerda que somos tan solo polvo. O sea, Dios dejó esa gloria inaccesible para convertirse en un humano como nosotros hecho de polvo. Y eso es lo que les digo que es como escandalosísimo. Y esto es lo que está diciendo este salmo y por eso creo que es tan importante. O sea, eh, yo creo que para cuando sea la fecha esta del Yom Kippur el próximo septiembre, voy a hacer un salmo acerca de el nacimiento de Cristo, la entrada de Dios al mundo cuando nace frente a los sabios de Oriente o los pastores. Pero en este caso, lo que creo que deberíamos celebrar los cristianos es esta bondad inagotable de Dios de dejar su lugar de gloria, el Hijo de Dios, y convertirse en uno de nosotros, en uno de nuestros hermanos, porque Él sabe lo débiles que somos. Y luego en la cruz vemos que llevó nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Nunca se juntan. Y eso es lo que va a pasar contigo si aceptas el regalo que tiene Cristo para tu vida. Entonces ya, esto es lo que yo quería decirte. Este es el Salmo. De ahora en adelante, yo me gustaría hacerlo de esta manera. Vean cómo dice el Salmo, el verso 17, su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Y sabemos que en Juan dice que el mandamiento que nos dio es que nos amemos los unos a los otros y que lo que la voluntad de Dios tiene para nosotros es que creamos en su Hijo que Él envió. Porque dice también Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde ahí lo gobierna todo. Y invita a los ángeles, y invita a todos los que lo servimos y hacemos su voluntad, que lo alabemos, que todo lo que soy alabe al Señor. Muchas gracias y hasta la próxima.